Bueno, y queremos profundizar en este tema con el ex coordinador de seguridad pública de la región metropolitana y actual asesor en materias de seguridad, David Rosowski. David, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros en CNN Chile en un tema que está preocupando a la población. De hecho, después queremos compartir contigo una encuesta que mostraba también la cantidad de personas que se sienten amenazadas por los artefactos explosivos y que se ha medido en el último tiempo. Pero lo primero, ¿qué tan eficiente te parece la medida, primero, de aumentar la dotación de seguridad de los guardias en un 15% y de establecer este sistema de mensajería? Buenas tardes, Matilde. Mira, yo creo que está muy bien aumentar la dotación, pero también tenemos que aumentar la tecnología que tiene hoy día el metro para resguardar a todos los usuarios, los miles de usuarios que transitan diariamente en ese lugar. Es decir, creo que es muy importante implementar el sistema de cámaras que fue en algún minuto mencionado por el metro, y también este sistema de mensajería texto que están implementando para poder disminuir la cantidad de cosas que encontramos en el metro a diario, que el último año fueron 3.000, y tenemos que seguir bajando eso porque también eso nos perjudica en los riesgos reales que podemos tener con alguna mochila o paquete o algún artefacto explosivo que encontremos. Ahora, si se encuentran 3.000 artefactos o objetos o mochilas dentro de un año, sí, ¿es efectivo? O sea, ¿se destinaría una cantidad de recursos, de tiempo, de horas de carabinero, de tiempo de la población en encontrar cosas que a lo mejor se le olvidó a la gente? Sí, lo que pasa es que antiguamente, hasta la bomba en el fondo en el metro, en la estación Los Dominicos, el core business de seguridad, tanto de las policías como del metro, no eran los artefactos explosivos. Entonces, cuando había una mochila o algo, nadie se imaginaba que esto podía llegar a pasar en Chile. Hoy día ya pasó. Pasaba en otros países, en Chile no, desde los años 80, y hoy día sí entró a la prioridad número uno este tema de los artefactos, y a raíz de eso, en el fondo, tenemos que preocuparnos cada vez que queda una mochila o una caja o algo grande, en el fondo, dejado en el metro, o porque alguien se lo olvidó, o porque nos llamaron porque puede ser una bomba. Y en ese sentido, la cantidad de recursos no es malgastada. No, en ese sentido no. Recordemos que son miles de personas que hoy día se suben al metro, que es el medio de transporte más utilizado, y por lo tanto ahí tenemos que tener los recursos necesarios para poder invertir en seguridad en el metro. Ahora, ¿cuál riesgo existe también de estas llamadas? Y esto ahora con los mensajes podría ser aún más fácil, de hacer llamadas falsas, porque de todas las llamadas que se han recibido en el último tiempo, la mayoría han resultado precisamente ser falsas llamadas. Sí, hoy día la policía tiene muchas llamadas falsas diariamente, donde van al lugar y no encuentran nada, y por eso están los protocolos de seguridad. Explicaban en la nota, el metro tiene un protocolo de seguridad donde se activa la mensajería texto, el 1411, luego llega a la central de seguridad del metro y va el guardia, el personal de seguridad, a revisar ese vagón o esa estación de metro, y luego recién ahí va a llegar Carabineros si es que realmente hay algo o no hay algo. Ahora, es muy importante capacitar tanto al personal de seguridad del metro como a los conductores, al personal de aseo, personal de mantención, los cajeros, porque todos tienen que contribuir a la seguridad de las estaciones y de los vagones del metro. Uh-huh. Ahora, con los elementos que el metro tiene, ¿puede efectivamente protegerse y dar tranquilidad a sus usuarios? Sí, yo diría que hoy día sí tiene que dar tranquilidad, y al aumentar la dotación, al aumentar las revisiones dentro de los vagones y dentro de las estaciones, va a aumentar el nivel de seguridad en el metro, eso es indiscutible. Ahora, no solamente los artefactos explosivos se han puesto en el metro llamó poderosamente la atención porque sí, por primera vez se ponía y detonaba un artefacto explosivo en un lugar donde efectivamente podría haber causado muchos heridos, muchas víctimas eventualmente. Pero hemos también visto explosivos puestos afuera de una iglesia, afuera de un jardín infantil. Efectivamente, ¿cómo se puede proteger a la población de este tal vez resurgimiento de grupos terroristas o de grupos anarquistas que están efectivamente poniendo este tipo de artefactos y que hasta ahora no ha sido posible con las leyes y con la policía que tenemos encontrarlos y penalizarlos? Sí, es muy importante
como te explicaba antes, el core business de las policías no estaban en estos grupos tan en primera línea. Hoy día sí, hoy día vemos que hay fiscales de dedicación exclusiva, hay grupos de las dos policías trabajando en forma exclusiva con mayores recursos por parte del gobierno, y yo estoy convencido que sí vamos a llegar a buenos resultados. Ahora, hay que aplicar las leyes, de ahí va a venir el Poder Judicial en el fondo a revisar todo este tema, pero yo diría que hay que hacer un llamado a la población de cuando encuentren algo sospechoso, realmente sospechoso, algo extraño, algo fuera de lugar, llamar a las policías, no llamar por cualquier cosa, porque si no, la verdad que nos vamos a ver saturados de llamados y no se va a poder realmente reaccionar a lo que sí hay que reaccionar. Ahora, bajo tu experiencia como ex coordinador de seguridad de la región metropolitana, efectivamente falta legalmente la posibilidad para que las policías investiguen este tipo de delitos. Sí, yo diría que las últimas modificaciones que ha mencionado el ministro del Interior son totalmente positivas en poder trabajar, al igual que la ley 20.000 del tema de drogas, poder trabajar con personal realmente infiltrado en distintas agrupaciones anarquistas o terroristas, para poder desactivarlas y poder saber quiénes son y llevarlos a la justicia. Yo creo que ahí sí viene una modificación importante y también una modificación a la ley antiterrorista para poder tener mayores herramientas para poder juzgar a estas personas y que no queden en libertad como lo hemos visto en los últimos años. La infiltración de las policías ha tenido resultados en otras cosas como en el tema de drogas, y eso es lo que se está discutiendo también, de que se pueda aplicar también en este tipo de delitos. ¿Es positivo? Sí, yo creo que es muy positivo, tiene un alto costo y tiene no una reacción inmediata y no información de inmediata, porque infiltrarse obviamente que no es un trabajo fácil, no es un trabajo que es de un día para otro, por lo tanto no es que nosotros digamos hoy día se infiltran, mañana sabemos quiénes son. Pero David, hay un trabajo ahí viene largo. Trabajando hace mucho tiempo. ¿Por qué la Agencia Nacional de Inteligencia no ha logrado, sí, como escuchábamos al director de la ANI, decir que ellos sí tenían el conocimiento de quiénes eran los que ponían las bombas anteriormente, en el caso bombas? ¿Por qué, si tienen los recursos, si tienen eventualmente los agentes infiltrados y tienen los informantes pagados, no se ha llegado a nada? Pues yo te diría, y creo estar en la razón en el sentido de que el core business o el negocio principal de la ANI y de las policías en este minuto, hasta hace unos meses atrás, no era el tema bombas, eran otros temas drogas, temas de personas que realmente llegan al país sin documentación, es decir, una serie de otros temas. Pese al revuelo que causó el caso bombas durante el gobierno anterior. Sí, y pese al revuelo, porque lo llevaron a la justicia y no pasó mucho, bueno, y hay dos tipos incluso que están hoy día en España investigados por este tema. Entonces, yo diría que ese fue uno de los problemas, que se destinaron recursos a otras materias a investigar, y que hoy día, bueno, vemos estos problemas. Ahora, como asesor de seguridad, ¿tú efectivamente crees que Chile está siendo lugar o sede de elementos terroristas que estén llegando desde fuera, o son desde dentro los que hay? Yo diría que hay gente de adentro capacitada por gente del exterior. Es decir, hay gente del exterior o que ha venido o bien que han viajado chilenos a capacitarse en este tema, porque uno necesita una capacitación, no es llegar y poner una bomba en el primer lugar que se me ocurrió, sino que tengo que hacer un análisis del lugar, tengo que ver el tema cámara, las policías si pasan, no pasan, si pasa seguridad ciudadana. Es decir, no es llegar y dije, ok, voy a tal iglesia y pongo un artefacto explosivo. Hay todo un análisis antes de realizar el hecho. Entonces, y hay mensajes que se quieren dar a través también de los lugares en que se ponen los artefactos. Hay mensajes en el tema pánico, en el tema de no tener a la población tranquila, y yo diría que lo han cumplido de alguna manera en este primer mes, podríamos decir, con estos temas. ¿Es pasajera la inseguridad? Sí, la seguridad es pasajera, sí. Sí, yo diría que van cambiando, las estadísticas van cambiando y es pasajera. Hoy día puede ser tema bombas, mañana puede ser temas de delitos, por ejemplo, robo de auto o quema de auto, como hemos visto el último tiempo, es pasajera. Ahora, la aplicación de la ley antiterrorista en este tema, ¿es conducente a algo? Es conducente cuando hoy día la ley es compleja poder aplicarla. Yo creo que hay que modificarla de inmediato. Sí conduce a que si tenemos buenas herramientas y un buen procedimiento judicial, es totalmente aplicable, pero vuelvo a decir, en el caso de la bomba de la iglesia, que era de noche,
todavía está en discusión si se puede aplicar o no se puede aplicar. En la del metro quieren aplicarla. La línea entre aplicar la ley antiterrorista o la ley artefacto explosivo es muy delgada, y yo creo que ahí hay que marcar, en la modificación de la ley, hay que marcar muy bien cuál sí, es decir, cuándo sí y cuándo no. Lo que te mencionaba al principio, de acuerdo a una encuesta que publica CADEM el día de ayer, el 75% de los encuestados, esta es una encuesta que se hace de carácter nacional, reconoce la existencia de grupos terroristas en Chile, el 75%. Un 97% asegura su presencia en Santiago y un 85% en la Araucanía. Sí. Independientemente de todo esto, el 70% considera poco o nada probable ser víctima de un delito de estas características. ¿Cómo se pueden leer estos datos? Primero, ¿te resultan verosímiles? Y dos, ¿cómo es posible si el 75% de la población reconoce que hay grupos terroristas, no se siente amenazado? Lo que pasa es que hay que ver la encuesta también por región y ver qué pasa en la Araucanía. Yo creo que estos números en la Araucanía son bastante más elevados que en Santiago o que en el resto de Chile, que en el norte, por ejemplo. Yo diría que a nivel nacional la gente se ve poco afectado a esto, porque en realidad es poco probable que explote una bomba al lado mío. Entonces por eso yo creo que son los números. Ahora sí, la gente sabe que hay grupos terroristas. Los grupos terroristas no desaparecen en 10 años, en 20 años o en 30 años, permanecen y aparecen nuevos líderes y nuevas capacitaciones. Entonces yo diría que los números corresponden y están dentro de la lógica del país. Y en ese sentido, de la identificación de los grupos terroristas, eventualmente, ¿quiénes serían los grupos terroristas que están operando hoy día en nuestro país? Trabajan en la clandestinidad y pero tú dices, ¿pueden ser los mismos de hace 20 o sí, más años? Yo creo que dentro de todos los grupos terroristas que conocimos en la época del 70, 80, siempre se van descolgando personas. Y esos mismos grupos, es decir, esas mismas personas van armando grupos más pequeños. Ese es el gran problema de los grupos terroristas. Hoy día ya los grupos terroristas no son de 1000 personas, sino que son células muy pequeñas que trabajan independiente una de otra, que pueden ser de un mismo grupo. Y lo vimos con Al-Qaeda en Afganistán, que son microcélulas que van trabajando en forma independiente y no saben uno del otro. Entonces, ese es el problema que tenemos acá en Chile. Seguramente son las mismas personas que están poniendo una bomba o otra bomba, sino que son personas independientes de otros grupos que van con el mismo fin. Muy bien, David Rosowski, experto en materias de seguridad, muchísimas gracias por haber estado aquí analizando este tema con nosotros en CNN Chile. En este día que les contábamos, se ha implementado este sistema de mensajería dentro del metro y también se ha aumentado la dotación de seguridad para proteger a las personas de los eventuales elementos explosivos que se puedan poner en las estaciones y también en los carros. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y no hay que alarmarse, hay que trabajar, hay que mirar e informar, que eso es lo importante. Vale, muchísimas gracias. Gracias.